volvemos en Juibar. ¡Epa! ¡Epa! Mirá cómo volvemos, Pardal. Mirá cómo volvemos. Volvemos en Juibar. Estamos en presencia del el gran golpe de suerte de señor Silvio, acaso Enrique Díaz Castro. Sí, bueno, vuelvo con el golpe de suerte, muy pegado al de la semana pasada. Creí que me iban a dar un poco más de... No, esto es así. Despacio, Los tiempos de entre la uno radio y son otro. tiranos. Realmente son tiranos. Hoy les voy a hablar de Christopher Johnson McCandless. Ahí está, McCandless, no me salía el apellido. Él fue, si se quiere, el que dio la pauta para poder hacer la historia de la película Into the Wild. En realidad hubo un libro previo, obviamente. Sí. Luego Sean Penn vio en esa historia algo interesante para mostrar, especialmente a la sociedad norteamericana. Digamos, esta historia, si bien es amplia y Sí, puede todos haber la sucedido conocemos, en cualquier parte del mundo, pudo haber pero pasado en cualquier parte, pero claramente es una crítica contra la sociedad estadounidense. sí, es una crítica contra el capitalismo, ¿no? Y Claro, pero bueno, justamente claro. donde más se remarca, tal Ajá. vez sea en Estados Unidos. Él se hizo llamar Alexander Supertramp Ajá. y nace el 12 de febrero de 1968 en California. Mirá, me lo hacía que había nacido después, tipo 70 y pico. No, es del 68. De hecho, él vive muy poco tiempo. Sí, sí. Muere joven. Ajá. La cuestión es que Christopher creció, en realidad, si bien nace en California, crece del otro lado de la costa estadounidense, crece en Virginia. Su papá, Walt, trabajó en la NASA. Mirá. Y su madre... ¿No era abogado? No, trabajó en la NASA. Y su madre, Wilhelmina Billy Johnson, que entiendo que de mirá. ahí sale el nombre de la banda. Billy Johnson. Billy Johnson tiene que ver Mientras con Chalo eso. está muy ¿O? distraído. el Chalo. La bola que no estaba dando Chalo. No, me estoy ocupando de las redes sociales. Perdón, Bien, perdón. ahora te estoy dando No, un no. dato sumamente importante. Tiene que ver con una banda que vos más que conoces. La madre de Christopher McCandless era Wilhelmina Billy Johnson. Hay un problema de género con quien fue Billy Johnson, en realidad, porque Billy Johnson era un hombre. Pero ¿de Bueno, dónde lo sacaron Pero ustedes digo, si entonces? tiene relación con esto. Billy Johnson nació de un cuento de ficción de un cordobés amigo que tocaba conmigo. De ahí Bueno, nació ok, listo. porque él estuvo en un pueblo de Me parece- allá de Estados Unidos. Virginia. No sé dónde está Virginia, pero él estuvo de viaje por el sur. No es ahí. No, ahí no. Entonces, bueno, pero capaz son Son Bueno, casualidades. está bien, hay igual- otro Billy Johnson. A él se le ocurrió Estaba los Billie Jean de los Michael personajes- Jackson y a este No, Billy convengamos Johnson. también que Johnson es un apellido común. También. Y Billy También. Los personajes nacieron de un viaje de él por Missouri, Wisconsin, Seattle. Lindos lugares. Lindo. Me gusta pronunciar. Pero el sur no El aparece. sur. Bueno, la cuestión es que de padres, digamos, si se quiere, con un recorrido más bien empresarial, ¿no? Ajá. O sea, o reconocidos La en un madre que negocio. era, perdón. No, la madre era asistente del padre. Ah, ok, Era ok. la secretaria del Bien. padre que trabajaba en la NASA. Bien. Y de hecho, cuando el padre se va de la NASA, Ujú. teniendo ese capital, si se quiere, atrás, o esa experiencia atrás, Sí. abre una consultora. Obviamente, yo trabajé en la NASA, abre Claro, una consultora. y sí, ¿qué voy a hacer? Y una consultora que se vuelve muy prestigiosa, donde la madre también participa. Ya desde su niñez, Christopher tenía como unas particularidades. O sea, los maestros notaban que él tenía como una voluntad muy férrea. Ajá. O sea, en un tipo que quería algo Yo voy a hacer esto y y lo lo hago. hacía. Pum. Y al crecer, en realidad fue sumando cierto idealismo alrededor de eso y una gran resistencia física. Ujú. O por lo menos los amigos, Tipo atlética. Sí, no sé si atlética, pero se ve que el tipo convencido de sí mismo que podía hacer cosas, Podía hacerlo. podía hacerlo y resistir. La fuerza de la voluntad. En la escuela secundaria, incluso fíjense que era el capitán de sus compañeros de atletismo. Mirá. Le dije Y- atleta hace un segundo, me dijo no. Pero Pero dijo no, que está no. bien, está No, bien. pero es que no era. No, es que hay que resaltar algo y me enojo con esto. Dejó el celular, Me enojo, ¿eh? Bueno. No, el tipo no era un atleta verdaderamente. En realidad, él estaba convencido De que era una. de que tenía poder Ajá. y eso lo hacía poderoso. Lo llamaba la atención Pero más no ser porque capitán que el atletismo. Claro, pero no es que en su cuerpo él tenía la resistencia física, no era Usain Bolt. Claro. Era un tipo que creía que podía resistir simplemente.
La cuestión es que como coordinador de este equipo de atletas, compañeros suyos del secundario, Ajá. los instaba a los compañeros a correr como si fuera un ejercicio espiritual. Y les proponía correr contra todo el mal del mundo, contra todo el odio. Ah, bueno. O sea, era Una poesía de vuelta. Era el Caruso Lombardi del equipo. Un vende humo. Probablemente, en ese momento no sé si los compañeros lo veían como eso. No creo que digan vende humo en Virginia, Illinois. Smoke Seller. Smoke Seller. Exactamente. Bueno, él sigue en la escuela secundaria, se gradúa en el 1986 y en 1990 se gradúa de la Universidad de Emory, siendo una especie de licenciado en Historia y Antropología. Ajá. Su rendimiento fue superior a la media y su éxito académico enmascaró desde algún lugar un desprecio creciente que él ya iba percibiendo contra el materialismo que hablábamos con Chesco al inicio, Ujú. vacío de la sociedad norteamericana. Sí. En el primer año de universidad, de hecho, lo ven con una capacidad bastante elevada en sus estudios, con un talento especial en la universidad, y le ofrecen ser parte de la fraternidad Calpa, Delta, Gamma. Pi Beta Mira, Pi Beta Kappa, que es una sociedad de honor académica, Mirá. que en realidad lo que hace es promover a los alumnos más destacados de las distintas universidades de Estados Unidos, y lo convocan a ser parte, y él rechaza, argumentando que los honores y los títulos son para él bastante irrelevantes. Mirá. Una visión que ya deja en claro que a pesar de ser parte de eso, el tipo no estaba muy convencido de ser parte de esa cosa. Esa fraternidad. Sí, y también que no sé si están de acuerdo, pero en lo académico hay bastante de eso. No sé, vos, Chalo, que estás muy compenetrado con otras cosas y con Fernández en general, pero luego, Casi se mata igual. sí. Quería ver la cantidad de gente que estaba observando Sí. desde la transmisión en vivo. Pero fue un, Pero casi un te deporte de caes. riesgo, Pero digamos. casi perdemos un integrante. Casi una muerte en vivo. No, pero hablando de Christopher y este rechazo por la... me dejo llevar por las caras de Chalo, que deberían estar No le dé bolilla, no le dé bolilla. en una filmación. Chalo, vos que tenés una visión bastante particular con la sociedad norteamericana, ¿Por qué? con la inglesa también No, la semana lo quiero pasada. mucho. No, y además dijiste algo que tiene que ver con el universitario también. Ujú. Me gustaría que hagas como un paréntesis acerca de esta observación que tenía Christopher, que era justamente medio como decir, bueno, ok, si yo soy parte de esto, o sea, en cuanto a los estudios, soy valorado, en la universidad era un tipo reconocido, prestigioso, sin embargo rechazó ser parte de una entidad que desde algún lugar homologaba lo mejorcito. Elitista, digamos. Sí, era muy elitista. Y viste que en las universidades pasa eso, como que hay un olorcito a veces a que miren cómo generamos un núcleo o un grupo de gente que está por arriba de la media. Perdón, ¿no? creo que el Chalo ya se perdió en la pregunta. Lo veo con los No, ojos. no, estoy haciendo la gran fantina como para que me Entiendo. puedas armar un cierre de todo esto, porque sé que tenés una visión al respecto. No, puedo aportar poco, pero lo que creo que entender lo que vos decís es que puede haber una persona que forma parte de una elite, de un círculo, de una entidad, Sí. capaz que forma parte porque sí comparte algunas partes de las ideas de esa Ujú. institución, pero no comparte lo que refleja esa institución en la sociedad. Eso quiere decir. Me gustó lo que dijo. Me gustó, y Está es bien. que es un poco eso. Y bueno, eso pasa igual. Eso, Sí, y es- creo que al flaco digamos, hay una parte, seguramente vas a avanzar con la vida del flaco, pero en la película al menos, hay una parte que cuando vos lo ves, yo la vi cuando tenía 20 y pico, porque tiene como 10 años la es película. del 2007. hace un montón. Into the Void. Claro, hace 10 Justo años, 10 tenía años. 23 años, Ujú. que te agarra como diciendo, en un momento que estás medio viendo qué haces, etcétera, decís, qué bien que la hizo, se fue a la mierda. Bueno, Después, va- sí, Después la llegando, pensás y medio decís, que le medio pes- irresponsable. No, irresponsable no. Medio que le pesó demasiado algunas cosas. Esto mismo de lo que decía, lo que dijo Charo está bien. Como pertenecer a algo. En vez de tomar la parte buena, pertenezco a esto y esto no me gusta, pero ya está. Le pesaba demasiado la parte de lo que se reflejaba de eso, etcétera. Muy probablemente, sí, tal cual. Es Él como lo él plantea. aparte es como si este programa estaría en alguna radio que no nos convence por ciertas cosas y nosotros compartimos una parte de la ideología de la radio, pero no lo otro. Puede Y ser, un tendría ejemplo. tendría que haber Medio muy... rebuscado. No, pero No, lo bueno, mismo. pero va por ese lado. Porque en tendría realidad. que haber un conflicto muy grande de nosotros o de la radio para que
uno... Pero me parece que el Decía- conflicto del pibe se le Christopher en esta instancia, Agrandado en el un año 1990 y pico, cuando estaba en esta universidad y era convocado para ser parte de esta fraternidad y demás, supongo que todavía estaba con ciertas ganas de ser parte a pesar de. Hmm. Cosa que después tal vez no pudo No pudo mantener. mantener. Digo, esto de ser como un poco más equilibrado con las cosas y flexibilizarse ante algo y no tanto en otros aspectos. No, es que hay que flexibilizarse. Porque Eso es lindo. Es Eso es lindo, una me gusta ese título No, de la sí. revista Gente, échalo. yo cuando el hongo llego a los pies. Bueno, la cuestión es que por ese entonces ya soñaba con abandonar la sociedad por un periodo de solitaria contemplación. O sea, el tipo quería en algún punto abandonar esta sociedad y en una búsqueda de sí mismo. Después de graduarse en Emory en 1990, con tan solo 22 años, pues pensamos que era una persona que La digamos, chica. era muy, muy chico, donó sus ahorros, que en ese entonces eran de $24,000 que había obtenido de una herencia. Un pibe con $24,000 en Estados Unidos. O sea, no es lo mismo hace que cualquier cosa. No, No, sé, digo- cualquier cosa. no, sé. no, Es un digo, montón no, de plata, no, Un auto se compra. Y más No, cosas no, también. No, 4, 5. Sí. Era como 10 autos. Pero no tiene que ver con eso. Digo, tal vez en Estados Unidos $20,000 tampoco es la suma. Claro. Pero de todas maneras, él en su primer ingreso grande que puede tener a partir de una herencia, lo dona. Claro. Y empieza a viajar, lo dona y empieza a viajar por el país sin usar ese dinero. Claro, O sea, lo podría dona haberse borrado previo, un claro. poquitito, por lo menos. No, Sí. empieza a viajar sin ese dinero. Claro. Y aún teniendo la idea de viajar. Bueno, la cuestión es que empieza a viajar por el país usando el nombre de Alexander Supertramp. Ajá. Y hizo un viaje por Arizona, California y Dakota del Sur, donde empezó a trabajar con cuestiones agrícolas, digamos, ¿no? Relacionadas al campo y demás. Alternó periodos donde pudo trabajar con otros que no generaba nada y no estaba en contacto con la gente directamente. Y al punto que a veces tuvo que luchar para conseguir algo de comida. Sobrevivió a algunos peligros en estos periodos, donde estuvo en relación con la vida salvaje, si se quiere. Ujú. Y la cuestión es que lo más peligroso, digamos, que le ha pasado es estar perdido en un río, que se ve en la película, en un río, en el río Colorado, Sí. en dirección al Golfo de México. Nada, el tipo queda medio ahí a las buenas A la corriente del río. de la vida, claro. Y siempre sobreviviendo con muy pocos elementos, Sí. digamos. Él estaba muy desprendido de la cuestión material, al punto que ni Es siquiera... buscar lo contrario a lo que era la vida del tipo antes, que estaba... Sí, ni siquiera estaba tan cargada, pero bueno, evidentemente estaba siguiendo un patrón, ¿no? Esto de tener una vida... Pensá que un pibe muy Despojada. joven, Sí. pero sí, tenía la visión de un padre que había sido exitoso, trabajando en la NASA. Quería Él tenía romper su con carrera universitaria, era exitosa también, Ujú. pero tampoco tenía tantos años, digamos. No es que Sí. tenía un recorrido y una vida tan marcada. La cuestión es que en algún momento él soñó con un viaje a Alaska, vivir medio de la tierra, lejos de la civilización, y empezó a escribir este diario de vida, que en algún momento fue rescatado y en En la película. en la película está y en el libro previamente De la hermana. fue rescatado y está está descrita una secuencia de día tras día lo que iba haciendo él Sí. en Alaska. La cuestión es que en este diario él describió un poco cómo era su progreso físico y espiritual. El espiritual puede ser el físico más que progreso. Se fue deteriorando. Era un deterioro realmente. Hmm. Y enfrentándose un poco a la naturaleza. En abril de 1992 viaja haciendo dedo hasta Fairbanks, en Alaska, Sí. y fue visto por última vez con vida por James Gallion, quien lo llevó de Fairbanks a Stampede, que se vio, cuando lo ve a Christopher, se preocupa, porque lo ve bastante deteriorado físicamente, le dice que lo ve con pocas Herramientas. elementos, le dice, mirá, ¿no te parece? Te llevo a otro pueblo, te llevo a un pueblito acá que te podés por lo menos, digamos, como... Tener acceso a más sí, cosas. sumar cosas, un poco más de comida, un poco más de elementos como para poder sobrevivir si querés seguir acampando y hacer esta vida. Ujú. El tipo desiste y dice, no, a mí déjame con lo que estoy, no quiere saber nada. Y se niega, digamos, a recibir ayuda. Y lo único que le acepta es un par de botas
un par de latas de atún, o sea, un par de latas de atún no parece ser mucho más que para un día, Sí. y una bolsa de maíz. Bueno, la cuestión es que después de hacer una caminata, Christopher encontró un Un autobús, autobús mágico. el autobús mágico, este colectivo abandonado, Sí. como lugar para poder asentarse. Y empezó a vivir exclusivamente de la tierra. Este autobús, que después, tiempo más tarde, es parte de un turismo, de un Rarísimo, circuito claro. turístico, extrañamente. Y no solo eso. Empieza a ser parte de este autobús que fue abandonado y en el que tiene la historia, digamos, si se quiere, el toque en la película más importante. Ujú. No solo es visitado como lugar turístico, sino que hay muchos jóvenes que empiezan a emular Sí. la historia de él. Increíblemente, porque no es una historia que termina bien. Claro, Claro. No es una historia que termina bien, no es un lugar tan inhóspito finalmente cuando después, dentro de lo que vos decías, bueno, cómo tendría que pararse la crítica sobre esta historia, así desde un lado diciendo, este tipo, la verdad que... no, No, No te hizo podés una- parar como vos quieras, pero. Exactamente, pero digo, en esto, muchos de los que están en contra, lo que terminan diciendo es, bueno, pero se fue a un lugar en Alaska que si bien es verdad, estaba alejado, no estaba tan alejado y no descubrió cosas que estaban muy a simple vista. Por ejemplo, él en un momento quiere escapar y cruzar un río y vuelve porque no puede. estaba Y en crecido realidad el había río. unas poleas que estaban hace 1000 tiempos para cruzar el río, que ya estaban armadas. Sí, que nunca la vio, dice. No, desconocía directamente. Claro, o sea, pero desconocía por completo. El tipo muere porque queda atrapado en la época de nieve Sí. y no puede cruzar el río, etcétera. Ujú. Pero en realidad tiene una salida, dicen, Ahí a nomás. 4 cuadras. Es decir, Sí. era un tema de que él no. Capaz que no quiso. Ni averiguó, ¿no? No, llegó. ni El se dio lugar cuenta. parecía inhóspito, en definitiva no lo era tanto. De hecho, la película lo marca como si fuera un lugar realmente lejano, Sí, sí, pero parece. la realidad es que no lo era. Y él desconocía. El punto es que él desconoció Ujú. dónde estaba finalmente. Bueno, la cuestión Como es que que llevaba... capaz se largó a hacer algo sin demasiada información. Es que ¿no? es lo que hizo, verdaderamente. Bueno, llevaba solamente con él algo de comida, un rifle semiautomático, municiones, un libro sobre plantas que, digamos... Ese que le pifia. Que lo Sí, termina. que dicen que tiene que ver, digamos, quien escribe el libro, una de las cosas que comenta es, bueno, él muere no por inanición, sino porque consume Algo unas venenoso, semillas, ¿no? después dicen que esa semilla en realidad no era un hongo, la cuestión es que después desde las pericias dicen que tampoco, pero no, en realidad parece que sí, que el hongo uno de los hongos que habían consumido, que en realidad no tenía nada de particular para cualquiera de nosotros que está bien alimentado diariamente consumirlo, Ujú. para las personas que están así en un estado bastante débil Ujú. a nivel físico, puede que termine siendo tóxico. Hmm. La cuestión es que en un momento donde él empieza a ser parte de su vida, empieza a hacer el autobús, asume que tiene que salir a cazar, Sí. no le queda otra, digamos, no tiene otros alimentos más que la vegetación. Parece que caza algo con cierto éxito, pero pájaros, puercoespín, cosas muy chiquitas. Y hasta una vez llegó a matar lo más grande, un alce. Sí, se ve en la película. Claro, eso. pero el problema es que No lo sabe- pudo No lo tratar. pudo conservar. No supo. Fíjense Sí. el nivel de desconocimiento que tenía en realidad para hacer una vida así medio Claro, solitaria, que no supo cómo preservar ese alimento sí. y se le fue pudriendo, digamos. Ujú. Lo trató de ahumar, pero no llegó a conservarlo. La cuestión es que su diario de vida contiene entradas que cubren un total de 113 días que estuvo él ahí y cambia, digamos, entre fecha y fecha van cambiando los estados de ánimo, van cambiando también los registros de cómo él se sentía. Después de vivir varios meses o los primeros meses con bastante éxito en el autobús y cazando y demás, en julio trata de salir, o sea, un mes antes de morir, trata de salir, pero es ahí donde encuentra el sendero del río bloqueado Sí. y que había crecido el río y Ujú. él dice, bueno, ahora ya está, no No puedo tengo salir. chance de salir porque si se me bloqueó el río no puedo salir a cazar, no puedo salir a buscar lo que antes buscaba. La cuestión es que en septiembre de 1992, 6 de septiembre de 1992, dos excursionistas que andaban por la zona y un grupo de cazadores de alce que también estaban en la zona, no lo encuentran a él, encuentran una nota en el autobús, una nota pegada, escrita por él, que decía: auxilio, necesito tu ayuda, estoy herido, cerca de morir y demasiado débil para poder hacer una caminata. Estoy completamente solo y no es chiste. En el nombre de Dios te pido por favor
que me salves. Estoy recolectando bayas cerca de acá. Si puedo, volveré. Gracias, Chris. Y entre signos de interrogación pone agosto. El tipo estaba perdido ya en el tiempo. Estaba perdido. Básicamente Sí. estaba fuera de la vida. Él mismo lo reconoce en ese escrito. Y el 12 de agosto fue el último día que él hace una anotación en su diario. Y se puede entender que fueron sus últimas palabras, junto con las que dejó en el autobús, donde dice haber tenido una vida feliz y darle gracias a Dios. Bendiciones a todos, cierra con esa frase. La cuestión es que a los 24 años su cuerpo fue encontrado en un saco de dormir dentro del autobús. El tipo pudo volver. La nota en realidad fue encontrada previo a que lo encontraran adentro mismo del autobús. Apenas pesaba 30 kilos. Nada. Y llevaba muerto más de 2 semanas cuando lo encontraron. La cuestión es que a partir de esto hay ciertas críticas, algunas muy a favor, otras muy en contra, como que hubo posiciones muy marcadas y antagónicas. Una, la visión, tal vez como la que en algún momento podría plantearse como, bueno, es en realidad la exaltación romántica de la estupidez. O sea, esto de... No, pasa bueno, que te llega al hecho de cortar con todo y salir de viaje. Entonces eso tiene que ver con, bueno, dejar todo lo que tengo y esa parte te conecta siempre. Prepárate un poco mejor, maestro. No, pero... Bueno, es que esto mismo es que fue lo que se planteó y ya está planteado en esos términos. Es cómo tenerlo como una exaltación romántica de la estupidez, como que esta cosa que se llega a confundir heroísmo con otra cosa. O se trata de, como contrapartida, quienes valoran justamente la búsqueda de la libertad y lo entienden como un llamado de atención a la crisis que vive la sociedad toda, ¿no? Como esta aceptación de que el vacío existe y bueno, después vos podés hacer, o sea, en realidad podés elegir morirte de esta manera. Algunos lo consideran una estupidez, otros lo consideran un logro. En realidad él hizo finalmente lo que quiso y tuvo tiempos de libertad que otros probablemente pueden llegar a los 87 años, 90, 100 sin haber sabido de qué se trataba. O ni de pensarlo, que sería lo peor. Para el cierre, como siempre, alguna frase de esta gente que es golpeada por la suerte de buena y mala manera. Christopher McCandless dice: si admitimos que la vida humana se rige por la razón, la posibilidad de vivir se destruye. Nada, es una visión y quedará para siempre esta cuestión, digamos, de disputa acerca de ¿fue una gran decisión o no lo fue? Es de cada uno. Y me parece que cada momento que te agarre y veas o leas sobre eso. Y de hecho para él también, porque por ahí él murió. No, feliz. de hecho él también cambiaba bastante de humor mismo en ese tiempo. Así Fue que finalmente una personal, búsqueda. con lo cual le termino dando la derecha a él. Sí, y está bueno que no te pasa como inadvertida, porque esto que genera posturas, eso es lo que está bueno. Lo que hizo el flaco no te deja de generar algo. Sacude desde algún lugar. Hablando de sacude, iba a ser un chiste fácil, pero no lo voy a hacer. Vamos a escuchar un tema y ya venimos y hablamos con Lucas de La Franera.